Vamos a comenzar en el libro Segunda de Timoteo, capítulo 3. Sí, quizás sí. Sí, está bien, está bien. ¿Oímos todos? ¿Se oye? Amén. ¿Retumba ahí? ¿No? ¿Retumba? ¿Está bien? Damos gracias al Señor. ¿Sí? Bueno. Es que si no, hace retumba. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ahí. Damos gracias al Señor por estar aquí un año más. Y el Señor nos trae para poder compartir con vosotros algo de lo que el Señor nos habla. Y esperamos siempre que sea algo que edifique vuestros espíritus. Hay una esfera natural y visible y hay una esfera espiritual e invisible. Lo vemos en las Escrituras, en muchos lugares. Aunque Dios trabaja en lo visible, Dios quiere hacer una obra eterna en lo invisible. Aquello que no se ve es lo eterno. Por eso tenemos que tener cuidado de no ser engañados. Somos criaturas fáciles de engañar. La Escritura está llena de pasajes donde los ministros de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento nos hablan de hijitos, no seáis engañados. Así que somos fáciles de engañar por lo que vemos, pero tenemos que descubrir esa esfera espiritual que no estamos viendo, pero que sí sentimos que está ahí. ¿Sí? Recordemos que cuando Jacob se iba a encontrar con Esaú, en el libro de Génesis, capítulo 30 creo que es, él se encontró con ángeles y él vio que no solamente estaba el campamento natural, sino que también había un campamento espiritual. ¿Sí? Y es lo que Dios está queriendo hacer, reunir los dos campamentos. Así que Él está trabajando en las dos partes. Pero nosotros ahora nos toca vivir en esta. Pero eso no significa que solamente veamos lo que está ocurriendo aquí, sino que hay algo más que Dios quiere que veamos. ¿Amén? ¿Amén o no? Así que, y eso es lo que Dios quiere que veamos nosotros para que podamos ser animados en este camino, porque hay muchas cosas por las cuales pasamos, muchas pruebas, muchas tribulaciones, muchas glorias también. Hemos pasado muchas cosas buenas, no podemos estar hablando siempre de las tribulaciones. Hay también muchas cosas buenas, muchos momentos buenos en los cuales Dios nos ha permitido participar. Así que lo que Dios está trabajando a través de la palabra es traer un hombre perfecto. Vamos a leer en el libro de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, el verso 16 y 17. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil, ¿lo tenéis?
Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que la palabra de Dios, la palabra que recibimos, aún la palabra ministrada desde el púlpito, puede llevarnos a un redarguir de nuestro corazón, a un instruir de nuestro corazón, pero debe de ser en justicia, no usando la palabra de Dios para nuestro propio beneficio, para exaltar nuestro propio yo. ¿Sí? Porque podemos usar la palabra engañosamente para levantar nuestro yo. Pero Dios está queriendo enseñarnos, por eso Él dice que la debemos, que debe de ser en justicia. Y el propósito es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que vemos en el versículo 17 cómo Dios está queriéndose hacer perfecto, pero no para subirte a los altares a ti, porque ya eres perfecto, sino para usarte en toda buena obra. Así que la palabra de Dios tiene un recorrido dentro de nosotros. Es una preparación, es una instrucción para que nosotros podamos ser perfectos. Una de las cosas que el Señor me estuvo hablando en este tiempo en Sevilla, que tuvimos un campamento, y es de lo que quizás quiero hablar con vosotros, es de la idolatría. Una de las cosas que Dios está totalmente en contra, desde el principio hasta el final, es de la idolatría. El problema de Eva, cuando estaba en el jardín, fue idolatría. Ella no se sujetó bajo el mandamiento y vio un árbol que lo puso en el centro, en su corazón, cuando realmente en el centro estaba el árbol de la vida. Así que cada cosa que nosotros miramos y ponemos en el centro y desplazamos a Dios, eso es idolatría. Amén. No estamos hablando de la gente que sacan pasos por ahí con Cristos crucificados y lo pasean por las ciudades. Eso es lo más burdo que hay. Pero hay una idolatría en el corazón del hombre. Y Dios quiere desplazar todo eso en nuestros corazones para que Él sea el centro de nuestra vida. Amén. Y voy a contaros, vamos a leer una historia que todos conocéis, pero vamos a leerla. Vamos a leer algunos versículos en el libro de Génesis para ver que cuando Dios nos llamó a nosotros, Dios nos llamó siendo idólatras. ¿Amén o no? Dios no te llamó porque tú eras perfecto. Dios no te llamó porque tú eras bueno. Dios te llamó desde un lugar de idolatría. Aún a Abraham, el padre de la fe, era un hombre que vivía en Ur de los Caldeos y él vivía en una tierra de idolatría. Pero la palabra que él oyó fue: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Era una tierra donde fluía leche y miel, pero quizás podamos recordar que aún allí en esa tierra todavía había dioses extraños. Así que Dios nos llama desde un lugar donde no somos perfectos, por eso Él tiene que hacer una obra de redención eterna en nuestras vidas. Pero Él sabe lo que somos. Por eso tú no puedes ir al Señor con máscaras. Tú tienes que ir con una transparencia, sabiendo que tú no puedes hacer la obra. Esto es muy importante que lo entendamos. Nosotros no podemos hacer la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida.
Ese es el trabajo de Dios. Y después Él pudo enviarnos al Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Y ahora ya no es un Dios externo al que tenemos que obedecerle, sino que es un Dios interno dentro de ti. Amén. Por eso Cristo es la esperanza de gloria dentro de ti. Pero aún Cristo dentro de ti solamente es una esperanza, pero no es una gloria expresada y manifestada. ¿Amén o no? Todavía no se ha manifestado en plenitud Cristo. Por eso muchas veces y muchos cristianos han estado diciendo el Señor viene en tal fecha y el Señor viene en cuál fecha y el Señor va a venir tal. Todos se equivocaron. Pero yo voy a deciros esta noche o esta mañana cuándo va a venir el Señor. Antes de ver la historia, vamos a ir al libro de Colosenses. El libro de Colosenses nos dice cuándo el Señor va a venir. En el Colosenses capítulo 3, ahí lo dice muy claro. Colosenses capítulo 3. Y ahí nos dice muy claro cuándo el Señor viene. ¿Tú quieres que el Señor venga? ¿Amén o no? ¿Queremos que el Señor venga? Amén. O le decimos que se espere un poquito hasta que nos arreglemos. No, queremos que el Señor venga y que nosotros ya estemos arreglados. Ahí lo dice muy claro. Dice en el 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ah, mira, vemos aquí otro campamento que no es el visible. Vemos aquí un campamento que es invisible, no lo vemos, solamente lo sentimos en nuestro espíritu. A veces hay una manifestación y la vemos, pero la creemos por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Y aquí es donde dice, en el versículo 4 es donde dice cuando el Señor viene. Cuando Cristo, vuestra vida, esa es la esperanza de gloria que hay dentro de nosotros. Cuando Cristo, vuestra vida, cuando está hablando de la vida que es nuestra, está hablando del Cristo que está dentro de nosotros. Todo lo demás que hay en nosotros es muerte. Solamente hay una vida dentro de nosotros y eso es Cristo dentro de nosotros. Por eso el Señor tuvo que hacer esa redención completa donde Él dijo, consumado es. Yo ya hice la obra que tenía que hacer. Amén. Se manifieste. Así que hay una vida dentro de nosotros que se tiene que manifestar. No es solamente mantenerla dentro escondida. Yo sé que tú tienes la vida del Señor, yo sé que tú tienes la vida, pero dice aquí que cuando eso se manifieste, en amor, en perdón, en misericordia, cuando haya un pueblo que la gente pueda decir, mirad cómo se aman. Entonces, mira lo que dice, entonces, ahí viene el Señor, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El principio es una esperanza de gloria, al final es una gloria manifestada, expresada. Amén. Por eso necesitamos ser limpios por la sangre de Cristo. Y ya lo hemos sido.
y clamamos a la sangre tantas veces a causa del pecado del caminar diario. Tenemos que ser limpios por la palabra de Dios. Por eso hacemos estas reuniones y convenciones, para que la palabra pueda fluir y seamos limpios por la palabra. Pero también tenemos que ser limpios por el Espíritu de Dios, que está dentro de ti y que te está limpiando continuamente, te está redarguyendo, te está instruyendo, te está enseñando, y todo eso hecho en justicia. Amén. Así que no tenemos excusa para no ser limpios. Somos limpios por la sangre, somos limpios por la palabra, somos limpios por el Espíritu. Dios lo que quiere es un cuerpo donde Él pueda reposar su cabeza, pero sea un cuerpo con su naturaleza, una naturaleza limpia y sin pecado. Y tenemos un problema grave. Y es que nosotros no podemos hacer nada en esto. No podemos hacer nada en esto. Solamente una cosa, una pequeña cosita. Hay dos cosas que hay en nosotros. Una es la genética. Nosotros no podemos hacer nada con la genética. ¿Sí? El que nació hombre, nació hombre. El que nació mujer, nació mujer. Las nuevas ideologías de hoy dicen que tú eres lo que tú sientes ser. Si tú sientes ser un gato y dice miau, entonces tú eres gato. Si tú dices que ladras y te sientes perro, pues eres perro. Vamos, creo que es de las cosas más estúpidas del mundo. Amén. Por eso la ideología de género está hablando de que tú eres lo que tú sientes. El problema es que lo que nosotros sentimos, somos criaturas tan engañadas que podemos ser tan fácilmente engañadas. Sale algo en la televisión y nosotros nos lo creemos. Pero si tú cambias de canal, el otro canal te dice lo contrario y también te lo puedes creer. Así que somos tan fácilmente de engañar, y en nuestra propia mente el diablo y nuestra carne nos está engañando continuamente. Nos miramos al espejo y decimos, no, pues soy joven. Mentira, ¿cómo voy a ser joven yo a mi edad? Me estoy engañando y no se me está cayendo tanto el pelo. Pero los que están a tu lado saben que sí se te ha caído mucho el pelo. O sea, que sí eres fácilmente de engañar. Y la genética que traemos, no la podemos cambiar. Tú eres hombre, eres hombre. Tú eres mujer, eres mujer. Si eres bajito, tú no puedes crecer. No puedes añadir a tu estatura un codo. Si eres alto, también tienes problemas. Porque a la hora de encontrar un novio o una novia, también te encuentras con que, ¿cómo la busco? Así. Entonces, la genética no la podemos cambiar. Y con esa genética nos presentamos delante de Dios. Mirad, si ustedes viajaran, ustedes verían que los americanos tienen un tipo de carácter, los peruanos tienen otro tipo de carácter, los españoles tienen otro tipo de carácter. Es parte de la genética donde Dios permitió que tú nacieras. Tú no puedes cambiar eso. Pero hay algo que tú sí puedes cambiar, y es tu actitud en la relación con Dios. Amén. Tú tienes que cambiar tu actitud. Dice, bueno, yo soy bajito, pues Señor, gracias. Yo soy alto, pues Señor, gracias. Soy calvo, pues Señor, gracias. No puedo hacer nada. Guíame en esta senda de justicia, por medio del soplo de tu Espíritu. Amén. Porque la palabra esta que hemos visto ahí, si queréis ir un momento otra vez a 2 de Timoteo. Agüita. Gracias.
Gracias. Si queréis ir a 2 de Timoteo, dice en el versículo 16, dice, toda escritura es inspirada por Dios. Hay muchas traducciones, pero el significado original, lo que nos está diciendo esta palabra inspirada, está hablando de que ha sido dada por el aliento de Dios. Amén. No es una palabra simple en la que cuando nosotros hablamos unos con otros, sino que la palabra de Dios es algo que ha sido inspirado por Dios. Es un soplo del Espíritu de Dios en tu vida. Amén. Recordemos cómo Dios le dio vida a Adán. Le sopló en su nariz. Era un nivel de vida, pero sí fue una inspiración de Dios. Amén. Estamos hablando de que Adán estaba sin pecado. Así que la vida que Dios le dio a Adán fue inspirada por Dios mismo. Fue un soplo, el soplo del Espíritu. Amén. Cuando Jesús resucitó, en Juan capítulo 20, creo que es el versículo 21 o 22, cuando Jesús había resucitado y se había aparecido a más de 500 hermanos, Él se encontró con sus discípulos y Él les sopló y les dijo, recibid el Espíritu de Dios. Todavía no había venido Pentecostés en el libro de Hechos capítulo 2, sino que antes de Pentecostés, en el aposento alto, hermanos, no preocuparos de los movimientos alrededor. Antes de que llegara el Espíritu Santo en Pentecostés, de que hubiera una investidura del poder de Dios en Pentecostés, ya los discípulos tenían el Espíritu dentro de ellos, pero no se había expresado el poder y la investidura de ese poder. Por eso es lo que nos ocurre a nosotros. ¿Nosotros tenemos el Espíritu? Claro que tenemos el Espíritu. Siempre, siempre. El Espíritu no se va y viene. No se va de paseo y ahora vuelvo. Espérate que ahora vuelvo. No, está dentro de vosotros. Donde ustedes vais está el Espíritu de Dios dentro de vosotros. Pero muchas veces no sentimos el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque no le tenemos que pedir al Señor que nos dé la investidura del poder para predicar, para profetizar, para trabajar, para aconsejar. Señor, dame la investidura de ese poder. Porque antes de Pentecostés ya Jesús les sopló a los discípulos y les dijo, recibid el Espíritu. Y ellos lo recibieron. ¿Sí? Pero ellos ni se cayeron ni nada, como hay en algunas iglesias por ahí, que le soplan y se caen. No, ellos no se cayeron, solamente recibieron la inspiración de Dios, el soplo del Espíritu de Dios. Y ahora, ¿qué está ocurriendo dentro de nosotros? ¿Está el Espíritu dentro? Claro. Y Él de vez en cuando nos está soplando. Y nos dice, aún en sueños, Él nos habla. Él sopla. Porque Él quiere hacerte un hombre perfecto. Amén. Y para toda buena obra, porque Él te quiere usar. Él quiere que tú seas un instrumento, pero quiere que seas ante un vaso. Hay dos cosas que pedimos. Señor, úsame. Lo decimos muchas veces, úsame para predicar, úsame para esto, para lo otro. Pero hermanos, Dios quiere hacerte un vaso que contiene su vida primero, antes de usarte, porque la palabra es inspirada en justicia, o sea, basado en la redención de Cristo, no en tu propia sabiduría. Que tú sepas este libro de aquí,
no significa que tú vivas en justicia. Eso tiene que ver algo con el Espíritu que está dentro de ti. Por eso tú tienes que recibir y pedir, Señor, sopla. El entendimiento que se tiene de esto, es como un barco con velas, no con motor, con velas. Cuando tú tienes un motor, tú puedes llevarlo a donde tú quieras. Tú le echas combustible y lo llevas a donde quieras. Cuando tú usas velas en un barco, tú tienes que estar esperando el viento del Espíritu de Dios. Y tú tienes que aprender a cómo poner las velas cuando viene el soplo del Espíritu. Amén. Y eso se le llama actitud delante de Dios. Mira, yo soy un barquito feo, chiquitito, nada atractivo, pero yo sé, yo puedo saber de Dios. Él me va a inspirar y yo voy a aprender a poner mis velas para que mi barquito feo, sin atractivo, llegue al lugar donde Dios quiere llevarme. Amén. Y sea un hombre perfecto y preparado para toda buena obra. Amén. Amén o no. Por eso la inspiración del Espíritu es vital en nuestra vida. Tú necesitas la inspiración, el soplo. Cada vez que te levantas por la mañana, necesitamos el soplo del Espíritu. Si no, tú ya estás desviado. Tú no pienses que porque oíste al hermano Samuel, al hermano Badia, al hermano Fran, todo eso es algo externo. Tú necesitas ser instruido por el verdadero maestro que está dentro de vosotros. Por eso Juan se le dice a los creyentes: no os digo esto como si no supierais, sino porque sabéis la verdad, y yo sé que la unción os va a enseñar todas las cosas. Ahora, la unción muchas veces no te tiene que enseñar a ti los principios, solamente te tiene que enseñar cómo usar los principios de Dios, cómo usar lo que tú ya sabes. Por eso Juan le decía: os predico, os digo, os enseño, no como si no supierais, vosotros ya sabéis, pero la unción del Espíritu os enseñará todas las cosas. ¿Cómo accedo yo a la unción? Yo accedo a la unción por medio del soplo del Espíritu. Tú eres responsable de que tu barquito llegue a buen término, llegue al puerto correcto, porque tantas veces nos desviamos a causa no de lo que somos. Es que yo soy como soy y yo no me puedo cambiar, es verdad. Pero tú tienes una actitud que tú sí puedes dirigir tus velas conforme el Espíritu te está hablando. Y ahí es donde está tu victoria, en todas las áreas. Te vienen tormentas, pero tú sabes, hay veces que hay que bajar las velitas y ponerse en las manos del Señor. ¿Sí? Hay pruebas que solamente Dios te puede librar. Dios te puede librar nada más. Hay alguien que dice por allí, pero que no es verdad, pero el Señor se callaba. Como un cordero fue. Por eso hablábamos ayer de Pilato y de Jesús, ¿sí? Cuando Jesús estaba tratando de que Pilato se entendiera algo. Y quiero deciros, Pilato lo entendió y su mujer lo entendió también. Pilatos, él lo trajo a los judíos y le dijo: bueno, ¿qué hacemos con este hombre? Este hombre yo veo que es inocente. Y los judíos le dijeron: bueno, si fuera inocente nosotros no te lo habríamos traído, pero bueno, decidme qué ha hecho. No, solamente tú condénalo, da una sentencia.
él empezó a decir, este hombre, ¿cómo voy a liquidar a este hombre? Si este hombre no es culpable. Ahora llega y el Espíritu le da un sueño a la mujer de Pilato y le dice, suelta a este hombre, que este hombre es inocente. Pero Pilatos no lo hizo. Él sí tenía el entendimiento. Y Jesús estaba diciéndole, tratando de ministrarle para ver, porque Jesús era así. Él te ama hasta el fin, como hizo con Judas. ¿Hasta cuándo lo amó? Hasta el fin. ¿Cuál es el fin? El fin de la gracia para esa persona. El fin de la gracia para esa persona. Vivimos en una dispensación de gracia y a lo mejor hablamos en esta convención de eso, pero eso no significa que Jesús, que el Espíritu pueda traer muerte y decir, para esta persona se acabó la gracia. Recordemos, Ananías y Zafira, ¿vivían en el tiempo de la gracia? Sí. Simón el mago, ¿vivíamos en el tiempo de la gracia? Sí. Pablo echó a uno al infierno, ¿vivíamos en el tiempo de la gracia? Sí. Pero Pablo dijo, echémoslos al infierno para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Todo esto son muchas cosas que no vamos a meternos, pero quiero deciros, tú tienes la responsabilidad de llevar tu barco a buen término. No digas no puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto es un asunto de actitud. Amén. Tú puedes llevar tus ídolos hasta donde tú quieras. Porque nuestro problema es idolatría. Nuestro problema es quitamos a Dios y ponemos otra cosa. Puede ser cosas simples, pero pueden ser cosas muy complicadas. Puede ser un ministerio y poner tu ministerio antes que a Dios. Poner tus dones antes que Dios. Poner tu carro antes que Dios. Tu casa, tu dinero, tu posición, tu reputación, todo puede ser un ídolo en nuestra vida. Amén. Y no olvidemos esto, fuimos llamados como idólatras desde un lugar de idolatría. Vamos a ir al libro de Génesis capítulo 31. Por meternos un poquito en la historia, ustedes recuerdan que Jacob es un tipo de nosotros. Jacob era un suplantador, un engañador, un truán y era tipo de nosotros. Así somos nosotros, porque queremos beneficio. Pero había algo que lo distinguía y era un anhelo por las cosas de Dios. Había una mezcla grande, hacía lo que sea, lo que fuera, por las cosas de Dios, por obtener la bendición y la herencia. Así que, pero Dios siempre prepara a uno que es más inteligente que tú, más truán que tú, más engañador que tú, y se encontró con su suegro Labán. Y le dice, y hicieron un trato. Y le dijo, bueno, me gusta esa mujer. Y Labán no le dijo nada, le dijo, bueno, está bien, trabaja 7 años para mí y yo te la concedo. Pero Raquel, recordéis que era la segunda. Así que toda esta gente
toda esta gente que estaban bajo seguramente una ley, la ley de Hammurabi, no permitía que la segunda se casara antes que la primera. Así que, pero Jacob no lo sabía, porque él tenía otra ley, que era la ley de Dios. Así que él llegó allí y Dios le preparó a Labán, que era más embustero que él. Y trabajó los 7 años, se dice muy pronto, 7 años, 7 años. Y prosperó. Y le dio la mujer. Pero él no se dio cuenta de que era la otra. Cuando se levantó por la mañana, él dijo, así es en mi tierra. Primero no te puedo dar a la menor si no te doy a la mayor. Primero. Pero yo la que quiero es la menor. Trabaja otros 7 años. Es listo, ¿eh? Y que Jacob dijo, bueno, está bien, lo que sea por esta mujer. 7 años más. Y Labán era prosperado a causa de la bondad que Dios tuvo con Jacob. Labán fue prosperado. Así que llegó un día en que ya Jacob tenía mujeres, hijos, ganado, había sido muy prosperado y Dios le dijo, sal a la tierra que yo te voy a llevar, a la tierra de tus padres. Y él salió. Así que vemos a 2 personajes ahí. Uno es Jacob, que es tipo del pueblo de Dios, que posteriormente fue llamado Israel en Peniel. Y estaba Raquel, que es tipo de la iglesia. Amén. Pero cuando ellos salieron, se llevaron todo lo que era suyo, pero la hija Raquel se llevó los ídolos de su padre. Por lo tanto, vemos muy claro que Raquel era una idólatra. Fue llamada de parte de Dios como que, como una idólatra, para poder hacer una obra eterna que nadie podía hacer. Así que ella se llevó. Y ahora leemos aquí en el libro de Génesis capítulo 31, en el verso 'pero vamos a leer desde el 31. Claro, Raquel le robó los ídolos a Labán. Le dijo, respondió, ya llegó Labán al campamento de Jacob, donde estaban con Raquel también. Y respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas. Le dijo Jacob a Labán, aquel en cuyo poder hallares tus dioses, que no viva. Mirad que Jacob respetaba también eso. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea, en la tienda de las 2 siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello. Y se sentó sobre ellos y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella le dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con las costumbres de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió a Jacob y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Bueno, ustedes ya leen el resto de las Escrituras para que vean la historia completa. Pero el resultado es, ahí estaba Raquel guardando los ídolos a los cuales ella adoraba. Le daba tanto valor a esos ídolos y los tenía debajo de la falda. Y la pregunta de esta mañana es,
¿Cuántos ídolos tenemos debajo de nuestra falda o de nuestros pantalones? ¿Cuántos ídolos? Un ídolo es todo aquello que desplaza a Dios y se pone en su lugar. Consideremos esto, porque una de las cosas que Dios no permite es la idolatría. Por la idolatría, Dios cambió el sacerdocio levítico por el sacerdocio de Sadoc. Por la idolatría hubo muchas cosas en el reinado, en los reinados de Israel y de Judá, que Dios cambió a causa de la idolatría. Así que, pero hoy no tenemos un ídolo externo. Hoy el ídolo está en nuestros corazones. ¿Sabéis? Como dice el profeta, que como pecado de rebelión es la idolatría, y como que más, y como ídolos e idolatría es la obstinación, ¿no? Algo así. Bueno, ustedes lo buscan en el profeta, creo que es el profeta Jeremías. Mirad, la obstinación en nuestra vida puede ser una idolatría. Dios te está soplando del Espíritu de Dios, como a Pilato, diciendo no, hago esto, pero esto no. Voy por aquí, pero por aquí no. Estoy mezclando. Por eso la tibieza en nuestra vida es lo que nos lleva a una confusión religiosa. Nos hace gente religiosa que preferimos someternos a preceptos, normas, leyes, lo que dijo el anciano, lo que dijo fulano, y no tenemos activo el Dios que está dentro de nosotros. Tenemos que poner en activo al Dios que está dentro de nosotros, que te sople para que tu barquito pueda hacerte un hombre perfecto. Amén. Tú no puedes cambiarte, tú no puedes cambiar ni siquiera las circunstancias, ni siquiera puedes huir de ellas. Hay gente que se va de una iglesia porque dice, aquí los ancianos no me gustan, y se van a otra. Y dice, llega a la otra y dice, no, mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Me voy otra vez a la anterior, porque aquellos eran peores que esto. Donde yo voy, yo llevo mis problemas. Lo que yo soy, no lo elimino por mudarme de una manera física, sino por dejar que el soplo del Espíritu ilumine nuestras vidas. ¿Amén? ¿Amén o no? ¿Amén o no, hermano? Así que Dios está queriendo hacer esta obra en nosotros. No es una obra fácil. Nadie dice que es fácil, por eso Dios tiene paciencia con nosotros. Estamos en una naturaleza caída. De nosotros mismos nada es bueno. Lo mejor que el hombre da es abominación a Dios. Por eso la ofrenda de Caín no fue agradable a Dios, porque provenía de él, de su propia inspiración. Pero Abel tuvo la inspiración del Cordero, por eso fue agradable al Padre. ¿Sí? Así que cuando estemos pensando, ¿por qué Dios bendice a fulano y a mí no? ¿Por qué Dios le da a mengano y a mí no? Considera tu actitud. Considera tu actitud delante de Dios. Confróntate a ti mismo. Deja que la palabra de Dios te inspire, te instruya, te corrija, dice también. Porque la palabra de Dios es es una de las cosas que te limpia tu vida. Aun tú estar sin pecado, sin tener una conciencia de pecado, tienes tu conciencia limpia por medio de la sangre del Cordero. Porque ¿qué es lo que hace la sangre? La sangre limpia tus conciencias de obras muertas. Pero en el camino tú necesitas la limpieza de la palabra. Que la palabra te limpie, te bañe, te haga considerar y descubra los ídolos que hay en nuestros corazones. Porque con esos ídolos
no podemos entrar a la tierra prometida. Amén. Bueno, más adelante, en el capítulo, Dios quería hacer algo nuevo en ese tiempo de Jacob y Raquel. Dios quería hacer algo nuevo. Así que una de las cosas que él tuvo que hacer fue enfrentarse con Esaú. Encontrarse, fue un encuentro muy importante, porque Esaú era un hombre también que Dios había bendecido, pero había sido engañado por el hermano. Cuando vemos en la Escritura el encuentro de Esaú y Jacob, vemos cómo Jacob ya había sido tratado en Peniel. ¿Recordáis Peniel? La lucha de Peniel y el ángel: no te dejaré hasta que tú me bendigas. ¿Cuál fue la bendición? ¿Más mujeres? ¿Más vacas? ¿Más dinero? No, la bendición fue el cambio. Desde hoy ya no te llamarás más Jacob, sino Israel, príncipe de Dios, porque has luchado contra Dios y con los hombres y has vencido. Amén. ¿Qué afán tenía ese hombre por conocer a Dios, por conocerle a Dios? No podía cambiar su naturaleza, pero él en muchas épocas de su vida, él tuvo una actitud delante de Dios. Y a través de pruebas y tribulaciones, Dios llevó su barco a buen término, por medio de la inspiración del Espíritu de Dios, por medio del soplo, esa inspiración que el Espíritu dentro de nosotros. Dios le dio un soplo a Adán, Jesús le dio un soplo a los discípulos, pero en Pentecostés, a partir de Pentecostés, el soplo viene de dentro. Amén. Así que, fijaros, Jesús dijo: es necesario que yo me vaya para que os envíe al Consolador. Y aún solamente él pudo ministrarle el Espíritu por medio del soplo. Pero la investidura del poder, la efectividad del poder del Espíritu vino en Pentecostés. Ni siquiera Jesús se la dio, porque él sabía que era necesario que él ascendiera para enviar al Consolador. Amén. Así que cuando llegó el tiempo de entrar a la tierra prometida, cuando se entraba a la tierra prometida, bueno, si ustedes leen el capítulo 33 del libro de Números, os vais a encontrar que hay 42 jornadas, ¿sí? Seguramente es un capítulo que no habéis leído nunca, o si lo habéis leído os habéis aburrido. Pero es muy interesante, porque dice: salieron de tal sitio y llegaron a tal sitio. Salieron de tal sitio y llegaron a tal sitio. 42 jornadas en el desierto. Dios los mantuvo en el desierto por 42 jornadas. La última jornada fue en los campos de Moab. Los campos, ya estaba otra vez el pueblo. Recordemos que el pueblo no había consentido entrar. Solamente Josué y Caleb tuvieron la visión, tuvieron la inspiración. Tenían un nuevo pensamiento dentro de ellos. Recordemos cómo Caleb decía, la gente decía: somos como saltamontes delante de ellos, porque eran gigantes. Pero Caleb dijo: nos lo comeremos como pan. Amén. Era otro pensamiento. Veían el mismo gigante, para unos se sentían saltamontes, pero Josué y Caleb dijeron: nos lo comeremos como pan. Era un alimento para ellos. ¿Sabéis por qué era alimento para ellos? ¿Sabéis por qué Caleb dijo esto? Porque toda palabra de Dios es alimento para ti. ¿Sí? Por eso esa es la voluntad de Dios.
cuando llegaron a Jesús, dijo, mi comida es que hacer la voluntad de Dios. Él tenía la misma visión que tuvo Caleb también. Lo que tú tienes delante de mí es un alimento para mí. Una circunstancia difícil es un alimento para mí. Una prueba, quizás un desagrado de alguien hacia mí. Alguien que me criticó y me fastidió bien, yo lo puedo hacer alimento. O puedo crear una amargura dentro de mí. ¿Qué se llama eso? Actitud. Actitud. No me digas que tú eres peruano y que yo soy peruano y así nos movemos los peruanos. No, a mí no me importa eso. Eso es genética que a la cual no puedes cambiar. Pero tú sí puedes cambiar la actitud delante de Dios y de las circunstancias que tienes a tu alrededor. Y esa actitud va a provocar un cambio en todo lo que hay a tu alrededor. Amén. Por eso cuando Jacob llegó, Dios quería, estábamos en los campos de Moab. Y cuando se pasaba de los campos de Moab, ya se veía la tierra prometida. El pueblo estaba otra vez ahí listo para pasar. Y Dios le dijo, hace 38 años no quisisteis pasar, pero ahora os propongo otra vez entrar en la tierra prometida. La generación que fue incrédula y se negó a entrar había muerto en el desierto. Todos los que iban a entrar en la tierra prometida eran los que no habían conocido todavía a Egipto. Ellos no habían vivido en Egipto, porque ya habían pasado 38 años. Habían nacido en el desierto. Así, pero esa gente, aunque no habían conocido a Egipto, todavía llevaban al egipcio dentro de ellos. Podían haberse negado. Y dijeron, no, vamos adelante. Vamos a atravesar el Jordán. Nada más que atravesaban el Jordán, se encontraban con Siquén. Siquén significa hombros. Fuerza, la fuerza del Espíritu de Dios. Siquén eran dos montes, que era el monte de la maldición y el monte de la bendición. Pero era en forma de hombros. ¿Y él sobre qué pone su reinado? Dice, sobre sus hombros lo pondré. Porque recordemos, la tierra prometida no es una tierra física. Eso es lo que vemos. La tierra prometida es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Que esté Cristo en ti no significa que no haya también ídolos. Pero Dios al final de todo este recorrido, Él va a limpiar de ídolos toda la tierra y dejar solamente que florezca Cristo en vosotros como una gloria. Así que ahí estaba. Este es lo nuevo que Dios quería hacer. Y Dios quiere hacer algo nuevo con nosotros en este tiempo. Dios quiere poner en nosotros una nueva actitud, un nuevo concepto de lo que es iglesia, un nuevo concepto de lo que es autoridad, un nuevo concepto de lo que es el ancianato, el ministerio. Es un nuevo concepto, es un nuevo concepto. El anciano no viene para enseñorearse del pueblo, pero el pueblo tampoco viene para manejar la autoridad. Así que tenemos que tener un nuevo pensamiento para encontrar ese equilibrio y respetar lo que Dios estableció. Dios establece algo y nosotros lo respetamos. Amén. Pero lo que Dios estableció nunca puede enseñorearse de la grey. Porque la grey, nunca nuestro llamado, debe ser
con ganancia, ni por fuerza. Tenemos que tener un nuevo concepto de lo que es ser un anciano, ser un pastor de las ovejas. Y yo te quiero decir, ancianos, si no eres una oveja del Señor, nunca podrás llegar a ser un anciano. Y si eres ya un anciano, todavía tienes que ser una oveja del Señor. Amén. Tú no eres la inspiración. Nosotros no somos la inspiración. El hermano Samuel no era la inspiración. Era Cristo dentro de nosotros la inspiración. Es la palabra viva, hecha carne dentro de ti, lo que te inspira y lo que inspira a otros. Ahora, yo sí puedo inspirarte a ti si yo me muevo en lo que digo y predico. Y tú ves en mí una naturaleza, la naturaleza de Cristo. Por eso hay hombres y mujeres que sí nos han inspirado en el camino. Pero cuidado, no lo engrandezca más que a Dios. Porque Él ha sido un vaso y un instrumento, pero no más. ¿Amén o no? Somos vasos porque contenemos al Espíritu, somos instrumentos porque Él nos usa, pero no somos más. No podemos ponernos en el trono de Dios. El trono tiene que estar vacío en nuestro medio. El trono tiene que estar vacío en nuestro medio. Pero sí respetamos lo que Dios establece. Amén. Por eso Dios tiene que poner un pensamiento nuevo dentro de nosotros. Y oremos por esto. Es algo nuevo. No es una prueba, es un alimento para mí. Estamos tan afincados tantas veces en nuestros argumentos, en nuestras fortalezas. Mira, vamos a leer en 2 de Corintios, ayudarme ustedes un poquito. 2 de Corintios, donde habla acerca de que, creo que es 2 de Corintios capítulo 4, creo que es, si no es... Creo que es el 4, derribando argumentos. ¿Sí? ¿Sabéis cuál es la escritura que digo? ¿Perdón? Vamos a verlo, sí. Está confundiendo con otro, en el Corintios 10:4. No. Eso, 2 de Corintios, sí, eso sí. Esa. Gracias, hermano. 2 de Corintios 10:4. En el 3, vamos a leerlo también. Vamos a leer desde el 1, 10:1. Dice: yo, Pablo, os ruego por las mansedumbres y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Dice: ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra alguno que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Dice, pues que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mirad lo que está diciendo aquí, versículos 4 y 5.
Dice, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Bueno, guardar esto aquí. Vamos a ir al libro de Daniel, un momentito, para que veamos quién maneja las fortalezas. El capítulo, Daniel capítulo 11, cuando está en los postreros días, mirad quién maneja las fortalezas que hay en nosotros. Dice en el 36, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá. Sabemos que ese rey no es Dios, porque Dios no se ensoberbece. Dios es manso y humilde. Y se engrandecerá sobre todo Dios con minúscula. ¿Sí? Y contra el Dios de dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Está hablando de las visiones y profecías de Daniel del final de los tiempos, en los cuales estamos. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar, ¿a quién? Al Dios de las fortalezas. Esas son las fortalezas que está hablando en el Nuevo Testamento. Dice, las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de las fortalezas. Las fortalezas que tú tienes y que yo tengo, las está sosteniendo ese rey que se ensoberbece sobre nosotros. Ese rey que quiere quitar al Dios de dioses de su lugar. Por eso él quiere mantener la idolatría de nuestras fortalezas. Y sobre esas fortalezas hay un Dios. Y ese Dios es la serpiente antigua, el dragón de Apocalipsis, Satanás. ¿Sí? Así que vemos, y sigue diciendo, vamos a Corintios, 2 de Corintios capítulo 10, dice, derribando argumentos y toda altivez. Hermanos, no justifiques tu propia idolatría. No justifiques la fortaleza que hay en tu vida para poder mantenerla viva, porque no eres tú, es el diablo aplaudiendo tu propia carne. Derribando argumento y toda altivez que se levanta, ¿contra quién? Contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Por eso necesitamos traer un nuevo pensamiento a nuestras vidas, que nos ilumine, que nos descubra dónde está nuestro corazón. Porque allí donde esté nuestro tesoro, estará nuestro corazón. Amén. Por eso, cuando Juan necesitamos descubrir los ídolos que hay debajo de nuestra falda. Porque Dios no puede hacer nada nuevo si Él no nos limpia por medio de su sangre, por medio de su palabra, por medio del Espíritu de Dios, trayendo un nuevo soplo y una nueva inspiración del Espíritu. Tú no puedes vivir en lo que se dijo hace 50 años, hace 40, hace 30. Tú, para que tu barco llegue y hoy navegue por el lugar correcto, necesitas hoy la inspiración del Espíritu. Y entonces sí podrás decir, hoy
es el día de salvación. Porque estamos siendo salvos paso tras paso, línea tras línea, renglón tras renglón, precepto tras precepto, mandamiento tras mandamiento. No externo, no los mandamientos escritos en piedra, sino el soplo, la inspiración del Espíritu que Dios está trayendo a tu propio ser, a tu mente. Dios puede, pensemos en esto, cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia, ¿no sabéis que vosotros tenéis la mente de Cristo? Bueno, cuando él dice eso, él no está diciendo que nosotros tenemos dos mentes, la mente de Cristo y la mente nuestra. No, lo que él está diciendo es, deja que la mente de Cristo te inspire. Deja que la mente de Cristo te sople. Deja que la mente de Cristo te renueve tu entendimiento. No se trata de una acumulación de mensaje, de conocimiento, sino se trata de una inspiración del Espíritu para que te pueda llevar al lugar donde Él quiere llevarte. Y es a hacerte un hombre perfecto, preparado para toda buena obra. Amén. Por eso, si leéis en Juan, primera de Juan, capítulo 5, 21, es el último versículo. Recordemos esto. Juan fue el último apóstol. Él duró casi casi más de 100 años. Él murió de una manera extraordinaria. Él pasó por la isla de Patmos y después de salir de la isla de Patmos, porque Dios permitió que Juan saliera de la isla de Patmos, que era una cárcel para reos. Allí lo envió el César a causa de su fe. Y cuando él salió de la isla de Patmos, es una historia larga, no la vamos a contar, pero cuando él salió de la isla de Patmos, él escribió el libro de Apocalipsis y las 3 epístolas de Juan. Las 3 epístolas de Juan te hablan del amor, te hablan del perdón, de guardar sus mandamientos, de la relación con Dios, de la unción del Espíritu Santo, porque él era un restaurador. Ya habían pasado casi 60 o 70 años desde que Jesús ascendió, resucitó y ascendió. Habían pasado ya muchos años y la iglesia se había deteriorado, había entrado en doctrinas falsas y doctrinas de demonios. Y Juan vino para restaurar las redes, porque él fue desde el principio, fue llamado como un restaurador de redes. Él vino y él empezó a restaurar las redes. ¿Cómo? Él hablaba de cómo era el amor de Dios, cómo era la unción de Dios, qué es lo que Dios tenía para los padres, para los jóvenes, para los hijitos, para los ancianos. Él tenía una palabra de restauración para todos y cada uno. Pero al final, en Primera de Juan, no lo voy a buscar, pero en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21, que es el último versículo de la primera epístola de Juan, extrañamente, parece ser sin venir a qué. Si ustedes leen la primera epístola de Juan, sería importante que la leyeran para que vierais el contexto. Sin venir a qué, él hace una exhortación aislada, que parece que es aislada. Hijitos, hijitos, porque él era un padre, hijitos, guardaos de los ídolos. Ay, dice, esto no pega aquí. Sí pegaba. Porque nosotros podemos hacer un ídolo de cualquier cosa. Él estaba hablando de traer restauración. Aún la doctrina podemos levantarla más alta que al propio Dios. ¿Sí? Tengamos cuidado. Muchas veces hemos menospreciado a aquellos que no siguen nuestra doctrina. Pero Él dice, ama a tus enemigos.
¿Cómo cuadramos eso? Y muchas veces hemos despreciado a los cristianos de la esquina de allí porque no tienen la revelación del mover de Dios. Pero Él dice, ama a tus enemigos. Si tú crees que es un enemigo, ámalo, perdónalo, practica el Evangelio. Amén. Porque tú tienes al Maestro dentro de ti y tú no sabes el final, si ese que tú lo menosprecias puede correr más rápido que tú por la inspiración del Espíritu y llegar a la meta antes que tú. Como decía el apóstol Pablo, habiendo yo sido heraldo para otros, no venga yo a ser eliminado. Amén. Porque conocer la palabra, conocer el mover, conocer la revelación, conocer todo esto que es muy bueno, tenemos que practicar algo. ¿Sí? El espacio que hay entre nuestra teoría y nuestra práctica no puede ser tan grande. Tenemos que acortar ese espacio. Siempre conocemos mucha más verdad de la que practicamos. Cada uno de vosotros podía dar una disertación del amor. Y cuando os presentéis delante del Señor, le vais a decir al Señor, siéntate que te voy a enseñar acerca del amor. O acerca del perdón. Porque yo sé. Pero el Señor dice, no. Este momento no es ese momento. Este momento es de saber cuánto de la obra de Dios se ha hecho, has permitido que yo haga en ti. Amén. Por eso tenemos que acortar la distancia entre la verdad que conocemos y la verdad que practicamos. Amén. Todo lo demás está rellenado de ídolos. Porque yo conozco el mover. A mí me levantó el hermano Samuel, a mí me levantó el hermano Bari, y yo soy un anciano de primera, porque fue el hermano Samuel el que me levantó. Todo eso no vale para nada, hermano, delante de Dios. Somos hombres y mujeres que han sido destituidos de la gloria de Dios, solamente bajo la inspiración del Maestro que está dentro de ti. Si tú lo permites, entonces, y solamente entonces, Cristo será manifestado en gloria, y tú con Él. Que el Señor os bendiga. Amén.